estas autorizaciones. Pero vamos a dejar este ámbito de información para centrarnos en el de salud, porque esta semana la OMS ha emitido una alerta de declarar la variante Eris como una variante de interés. ¿Y esto por qué? Y además, ¿qué cuidados deberíamos tener y qué implica esta situación para nosotros como ciudadanos que todavía tenemos y convivimos con los rezagos del COVID-19 y que se proyecta que continúe por largos años? Pues para resolver esta y otras interrogantes estamos con Víctor Suárez Moreno, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud del MINSA, quien ya vemos en pantallas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Canal N. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué tal? Queremos empezar hablando de este tema de interés, porque en las redes del MINSA también han emitido una especie de alerta, de advertencia y además también de recordatorio para no bajar la guardia ante el COVID-19. Y queremos empezar sabiendo detalles de esta nueva variante Eris y qué es lo que implica para nosotros también como ciudadanos del Perú y del mundo en cuanto a temas de salud. Así es, esta nueva variante, la EG.5, que es como la ha catalogado la OMS, es un descendiente de la variante Omicron, que es la que conocemos que domina a nivel mundial. Ha llamado la atención al OMS porque en las últimas 4 semanas ha expandido rápidamente a su frecuencia o su prevalencia, que era de 7%, ha saltado a 17% en solo 4 semanas a nivel mundial, y por eso ha pasado de ser de una variante de interés a una variante de preocupación. Es decir, que va a tener tiene una capacidad de diseminación a nivel global, como de hecho ya lo estamos viendo en países asiáticos, en Europa y en Norteamérica, que ya está ampliamente diseminada esta nueva variante, este nuevo linaje del Ómicron. Esto implica Estados Unidos, China, Japón, Canadá y Reino Unido, tenemos entendido, donde se han diseminado con mayor rapidez en estas últimas semanas, lo que no descarta de que pueda estar ya en otras partes del mundo. Así es, en Estados Unidos se ha reportado un incremento de casos y de hospitalizaciones, lo cual ha coincidido con el aumento en la frecuencia de esta variante de la EG.5. Y es muy probable que pronto ingrese aquí a Latinoamérica. De hecho, hay algunos reportes puntuales de algunos países como Argentina y Colombia, y en el Perú estamos atentos, ¿no? Seguimos manteniendo lo que conocemos como la vigilancia genómica para identificar tempranamente la introducción de esta nueva variante en el país. Ahora, ¿se ha dado un incremento de casos en estas últimas semanas, tal vez por otro tipo de variantes? ¿Y cuántas variantes tenemos, para recordar un poco, de presencia del COVID-19 aquí en el Perú? Sí, como sabemos, recordarán ustedes que antes hablábamos de la variante alfa, delta, lambda y finalmente Omicron, ¿no? Todas estas desaparecieron y quedó dominante Omicron. Y de Omicron se ha ido apareciendo las descendientes de esta, que son las que conocemos como BA1, BA2, BA4, BA5, y estas a su vez sus descendientes también. La que domina en estos momentos en el Perú es una que se deriva del XB, la 5, que representa el 88% de los casos que hemos logrado hacer secuenciamiento genómico. Todavía no hemos logrado identificar que la EG.5 esté en el país, pero igual seguimos vigilando y es posible que en las próximas semanas podamos identificarla y decir que está presente, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia de la EG5 con los síntomas y el desarrollo de la infección y la enfermedad que ha alarmado visiblemente y ha incrementado los casos? Es decir, ¿se acortan los tiempos de contagio de infecciones? Lo que tiene esta variante, al igual que las otras, es lo que conocemos como escape inmune, es decir, que puede escapar a nuestra inmunidad que hemos desarrollado, sea por una infección previa o sea por la vacuna. Y por tanto pueden haber muchas nuevas infecciones en personas que incluso ya se han vacunado previamente. Los síntomas son similares: fiebre, malestar general, tos, estornudos, y que puede llevar incluso a la hospitalización y eventualmente a la muerte. Pero por eso es importante reforzar nuestra inmunidad con una nueva dosis de la vacunación, especialmente con la vacuna bivalente que tenemos ampliamente aquí en el país, y que recientemente se ha aprobado un nuevo protocolo que amplía la aplicación de esta vacuna a todos los grupos etarios, de manera que tenemos disponible esta bivalente de refuerzo, y especialmente nos preocupa el grupo de los mayores de 60 años, que es el grupo más vulnerable, y que necesitamos que reciban ya una nueva dosis de refuerzo de la vacuna, en este caso de la bivalente. Ahora, ¿se conoce información de la cantidad tal vez de víctimas mortales de esta variante en estas partes del mundo, o netamente es el predominio de las infecciones?
Básicamente es de las infecciones. Lo que ha aumentado son las infecciones. No ha habido un aumento de lo que conocemos como la letalidad, es decir, Ujú. la proporción de muertos que puedan haber por cada caso. Eso se estima que es igual que con las otras variantes, pero obviamente al haber más casos pueden haber más defunciones, ¿no? Ujú. Entonces, por eso es que necesitamos controlar la transmisión de esta nueva variante usando las recomendaciones que ya conocemos, que si tenemos una infección respiratoria debemos usar mascarilla para evitar contagiar a otros, lavarnos las manos y sobre todo vacunarnos. Ujú. ¿Qué otras medidas se toman para poder estar alertas ante una posible identificación de estos casos de la EG5 o conocida como ERIS desde el MINSA, desde el Instituto Nacional de Salud? Sí, lo que estamos promoviendo es que si las personas tienen síntomas, sospechan que tienen COVID, acercarse a un establecimiento de salud para tomarse una muestra, porque eso por un lado va a ayudar a diagnosticar al paciente y sepa la enfermedad que tiene y evitar contagiar a otras personas. Y por otro lado nos sirve a nosotros para lo que es la vigilancia genómica, es decir, para Ujú. vigilar estas nuevas variantes que están circulando en el país y a nivel global, para identificarlas tempranamente. Y por otro lado, como decíamos, por el lado del Ministerio de Salud, reforzar el tema de la vacunación, de la vacuna bivalente. Lo que hablamos ahora ya es del refuerzo 2023. Es Ujú. decir, si yo recibí una vacuna hace ya varios meses o incluso el año pasado, lo que yo necesito ahora es el refuerzo 2023, que es una vacuna bivalente. Recordemos que con el tiempo la inmunidad que tenemos va a ir descendiendo, y entonces para tener una eficacia, una protección verdadera contra esta enfermedad, necesitamos este refuerzo 2023 con la vacuna bivalente. Ahora, sí o sí, yo ciudadano que me he vacunado o tengo mi familia, adulto mayor que se ha vacunado, ¿puedo ir a solicitar este fin de semana tal vez que se me dé el refuerzo de la bivalente o eso se tiene que autorizar por parte del Ministerio de Salud todavía como una campaña para poder acceder a esto? No, la vacuna está disponible en todos los establecimientos de salud, pueden acudir a vacunarse y todos los fines de semana se habilitan algunos establecimientos específicos para que pueda la población ir a vacunarse durante sábados y domingos, ¿no? Ujú. Y se ha visto además también, usted tiene, doctor Suárez, información respecto a cómo ha ido evolucionando la vacunación, es decir, imaginamos que debe haber un descenso, teniendo en cuenta que se ha bajado un poco la presión por el COVID-19, se aligeraron algunas medidas, entonces las personas empezaron a bajar la guardia también respecto a este tema, pero lo que no significa es que el COVID-19 se haya ido, por supuesto tenemos que convivir con ello. Entonces, ¿cómo va esta curva de vacunación y de contagios también del COVID-19 con esta incidencia? Si hay alguna relación. Así es muy importante lo que menciona, ¿no? Porque la población un poco ha bajado la guardia pensando que la pandemia ha desaparecido, ¿no? Y el virus sigue presente. Lo que la OMS declaró fue el fin de la emergencia, pero la pandemia persiste, sigue todavía el virus circulando. Por tanto, es cierto, mucha gente se ha confiado y ha empezado a dejar de vacunarse. Y algunos podemos estimar que de repente con 3 o 4 dosis ya estamos protegidos, Ujú. pero recordemos que la inmunidad va bajando con el tiempo. Por eso ahora ya más que hablar de cuarta, quinta o sexta dosis, lo que hablamos es de los refuerzos. En este caso, de refuerzo 2023, ¿no? Los que se han vacunado el año pasado o a inicios de este año pueden acudir a recibir un refuerzo de esta vacuna, refuerzo 2023, porque este es el mejor momento. En este momento en que empieza a aparecer una nueva variante, es el mejor momento para reforzar la inmunidad mediante la vacunación de nuestra población y evitar así más casos y más muertes. Muy bien, muchísimas gracias al doctor Víctor Suárez, presidente ejecutivo del INS. Muy atentos entonces con esta información y con los detalles que se den por parte de esta importante institución que en su momento nos ayudó con el COVID-19. Y no baje la guardia, por favor, hay que ir a vacunarse. Ya sabe, usted puede ir a solicitar su refuerzo a cualquier establecimiento del Ministerio de Salud. Ya es mediodía en Candelena y nos vamos ahora con nuestros titulares.